¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues contento de estar aquí una vez más con ustedes. Pues yo he tenido la bendición desde hace muchos años que fui diagnosticado con mi situación de salud. Inicialmente insuficiencia cardíaca congestiva hereditaria. De tener pues a muchas personas a mi alrededor. Familiares, amigos, mi esposa, mis padres, mis tíos, mis primos, mis hermanos, mucha gente que se ha preocupado por mí y porque yo esté bien. Desafortunadamente, como yo siempre lo digo, y esto sucede con todos los enfermos crónicos, llega un momento donde la familia, por más que quiera, eh, pues desafortunadamente no puede hacer mucho más por ti. Y con esto me refiero a lo siguiente. Yo siempre lo digo de broma, pero en serio, que llegado el momento, el único que entra al quirófano soy yo. El único que se confronta con el bisturí soy yo. El único que se enfrenta a él soy yo. El único que sabe lo que pasa por mi mente en el día a día soy yo. Y esto nos pasa a todos los enfermos crónicos. Esto nos pasa a todas las personas que estamos pasando por un momento difícil en nuestras vidas, ¿no? Podemos tener a muchas personas a nuestro alrededor tratando de ayudarnos, tratándonos de hacer la vida más sencilla o más llevadera, pero a final de cuentas, la batalla verdadera solo la lucha una persona. Desafortunadamente esto lleva a muchos desencuentros con la familia, porque no terminan de comprender que a final de cuentas solo te pueden ayudar hasta cierto punto. A mí me ha pasado en muchas ocasiones donde, y fíjense, es curioso, ¿no? Pero lo platico con otras personas en enfermedad crónica o con situaciones parecidas de salud a la mía. Y todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Es bien chistoso y muy interesante que las personas que están pasando por una situación de salud difícil, casi siempre normalmente eran personas muy activas. No sé por qué. Sobre todo si son cuestiones hereditarias, ¿no? Personas muy activas físicamente, personas de ese tipo que no les gustaba estar sentadas, ¿no? A lo mejor con un poquito como de déficit de atención y hiperactividad a lo mejor, como es mi caso. Y nos gusta mucho estar en constante movimiento, ¿no? Entonces se nos hace muy difícil que de un día para otro nos detengan, pero todo esto debe de tener su razón de ser, ¿no? Al menos a corto plazo lo vas entendiendo y a largo plazo lo comprendes por completo muchas veces, ¿no? Si tienes la dicha de poder comprenderlo. Entonces, me pasa muchas veces que platico yo con personas así, inclusive adultos mayores que están pasando por una situación difícil de salud, por ejemplo. Y la familia quisiera que de un momento a otro ellos detuvieran su vida, con la lógica de que si haces menos físicamente vas a vivir más y la gente a su alrededor está viviendo con esa ilusión de disfrutarlos por más tiempo, ¿no? Pero ellos no pueden dejar de ser quien en esencia son o quien en esencia somos. Entonces es muy difícil para la familia comprender que no puedes dejar de ser tú de un día para otro solo porque estás viviendo con un diagnóstico, y ahí precisamente entran muchos de los desencuentros que les comento, ¿no? Donde la familia quiere hacer todo por ti, quiere hacer todo por ti, y esto es inclusive manejar muchas veces, ¿no? Que te dicen, tienes cita, yo te llevo para que no manejes, ¿no? Tienes que hacer comida, yo la hago para que no te presiones. Tienes que lavar tu carro, por ejemplo, ¿no? Llévalo a lavar o yo te lo lavo para que no te preocupes, ¿no? Y no terminan de comprender que a final de cuentas en esencia no puedes dejar de ser quien eras solo por un diagnóstico. Y le repito, ahí entran muchos de los desencuentros que a mí en lo personal me ha tocado vivir. Se les olvida, se les olvida que solo pueden ayudarnos hasta donde Dios lo permita, por un lado, y hasta donde nosotros estemos a lo mejor dispuestos a permitir que los demás entren en nuestra vida, ¿no? Desafortunadamente, como les repito, solo el enfermo crónico, en mi caso solo yo, sé lo que es vivir con esta situación todos los días, ¿no?
el despertarte y lo primero que recuerdas es, por ejemplo, híjole, no me he tomado los medicamentos, ¿no? O, ya es hora de tomarme los medicamentos. Y aunque te sientas como una persona normal, en ese momento recuerdas que no eres tanto. Entonces, aunque las personas que vivan en tu entorno, que estén dispuestas a apoyarte, quieran vivir contigo esta situación, lo de ellos llega hasta cierto punto nada más, ¿no? A lo mejor el acompañarte a las consultas, como les digo, ayudarte a recoger medicamentos cuando no puedes ir tú, eh, ir contigo cuando te toca hospitalizarte. Pero desafortunadamente cuando el momento llega y te tienes que confrontar con la realidad de tu situación, sea la que sea, solo tú vas a entrar a confrontarte con el quirófano. Solo tú vas a entrar en tu soledad de tu ser interno, así muy, muy duro muchas veces. Solo tú vas a entrar a confrontarte y a enfrentarte con el bisturí, con el médico que va a estar llevando a cabo la cirugía, ¿no? O la operación. Esto es muy, muy interesante y muy importante comprenderlo para todas las personas que tenemos, pues como familiar, una persona crónicamente enferma, por ejemplo, ¿no? O inclusive una persona que esté pasando por una situación difícil en su vida. Porque es muy importante comprender que por más que queramos ayudar, inclusive como padres nos pasa muchas veces, ¿no? Quisiéramos resolverle los problemas a nuestros hijos y simplemente no es posible, porque tenemos que comprender que ellos tienen un camino que recorrer, una batalla que luchar, porque de ahí viene el aprendizaje precisamente. Y en esta cuestión de la enfermedad crónica es mucho de lo mismo, ¿eh? Es mucho de lo mismo, aunque pues en una situación un poco más difícil, ¿no? Habemos personas que solo así podíamos comprender lo que significaba o de lo que se trataba nuestra vida. Entonces el universo en su eterna e infinita inteligencia busca la manera de acomodarnos en este tipo de situaciones para que así podamos comprender nosotros pues lo que teníamos que aprender, ¿no? En el proceso de vida en el que estamos todos. Hay personas que tienen la dicha de comprender o de ser un poco más inteligentes, si lo quieren ver así, y no tienen que sufrir tanto. Pero vemos otras personas que somos un poco más, más arriados, más burros, digo yo, y necesitamos, pues de alguna manera, que el universo sea un poco más duro con nosotros, más drástico en las cosas que nos suceden, ¿no? Y es importante, les repito, que las personas que están alrededor de estas personas que estamos viviendo este tipo de situaciones, que no tiene que ser la misma, pero este tipo de vivencias, comprendamos o comprendan que no hay mucho que puedan hacer por nosotros. Y que si bien es cierto que en algunas ocasiones va a doler ver cómo estamos viviendo este proceso, es importante que nos dejen vivirlo completo. Es importante que comprendan también ustedes del otro lado del escritorio, digo yo, que todo este proceso es personal, que todas estas etapas de la enfermedad, por ejemplo, tenemos que vivirlas por nuestra cuenta y que ustedes solo nos pueden ayudar hasta cierto punto en toda esta experiencia de vida. Es importante que comprendamos esto porque de ahí precisamente viene la enseñanza y el aprendizaje de lo que tenemos que llevarnos nosotros, pues para lo que siga, para el siguiente plano, ¿no? Entonces, me gusta mucho pensar en esto a mí constantemente y este fin de semana lo platicaba con un amigo y él me decía, sí, precisamente cuando él tiene varios problemas de salud, ¿no? Y me platicaba que cuando él tuvo un infarto, que fue algo difícil para él y pues se le vinieron muchas situaciones difíciles de salud después de esto, me dice, sí, es que ya en ese momento te das cuenta que en realidad estás solo. Y esto no quiere decir una soledad de depresión o depresiva, ¿no? Es una soledad donde te das cuenta que les repito, el universo en su infinita inteligencia nos está imponiendo esta situación de vida para que comprendamos algo que no habíamos comprendido, ¿no? Y me comentaba él algo muy interesante también, que lo he platicado ya con varias personas en ese tipo de situaciones. Me dice, en ese momento, y sobre todo ya cuando sales, ¿no? Porque pues claro, ¿no? Como todo, estás en el momento viviendo ahí, la situación está, sobre todo cuando te llega de sorpresa, como le pasó a él, que era una persona joven todavía, eh,
te llega de sorpresa y lo primero que haces es tratar de salir de la situación, ¿no? No te preocupas mucho por lo que va a pasar después o en 10 años. Estás tratando de sobrevivir simplemente, ¿no? Entonces una vez que pasas el proceso a lo mejor estuviste hospitalizado y ya sales de la hospitalización, en ese momento, como bien me decía él, y le repito, lo he platicado con muchas personas en situaciones parecidas, te empieza a cambiar la forma en la que ves la vida. Empiezas a planear las cosas de diferente manera, ¿no? Muchas veces creo yo que las personas viven nada más el día a día. Y está bien, hasta cierto punto está bien. Eh, pero ¿qué pasa si empiezas a imponerte metas a largo plazo? Como comentábamos en el blog de ayer, ¿no? Por ejemplo, o antier me parece que fue. Platicaba yo de la situación esta donde te impones tú metas a lo mejor de aquí a mañana, pero también de 20 a 25 años, ¿no? Entonces él me empezaba a platicar de esto y de cómo en un momento dado empezó a ver la vida no nada más en el día de hoy y luego me preocupo por mañana, sino que empezó a ver la posibilidad de tener mejor vida y más vida a largo plazo. Esto no tiene nada que ver con la economía, tiene mucho que ver con la situación de vida, o más bien como tú ves la vida de ahí en adelante, ¿no? Y me dice, y he platicado con muchas personas, y si no de ese tema específico, y si no han pasado por una situación como la que tú y yo hemos pasado, es difícil que lo comprendan. Y esto es muy cierto. Esto es muy cierto porque tiene que la vida confrontarte con este tipo de situaciones para que tú tengas a lo mejor la visión o te cambie la visión a lo mejor y veas, valga la redundancia, la vida de otra forma, ¿no? Empieces a planear a largo plazo porque primero que nada quieres estar aquí a largo plazo, ¿no? Entonces es muy difícil que las personas que están en el entorno de una persona que está viviendo una situación crónica de salud, por ejemplo, comprenda la forma en la que empiezas a ver la vida una vez que sales de esa situación difícil, ¿no? Y les digo, yo me he confrontado con eso muchas veces en mi vida, con familiares, con amigos, ¿no? Y es interesante, ¿no? Sería muy bueno que las personas que están a nuestro alrededor empezaran a comprender eso y trataran al menos de comprender que si bien es cierto que están con nosotros en el entorno y en la situación, pues llegado el momento nosotros estamos solos en todo esto, ¿no? Y es importante que ellos traten de meterse a nuestra temática de vida de ahí en adelante y no al revés, porque entonces las personas que viven en salud plena empezarán a comprender lo que es disfrutar de la vida en su día a día de una manera diferente, a lo mejor no quiero decir de mejor manera, pero hasta cierto punto sí, porque cuando vives con una sentencia de muerte, aprendes a disfrutar la vida de diferente manera y de mejor manera. Ves el mundo de otro color, ves la vida de otra manera simplemente. El sol brilla distinto, el aire huele diferente, tu casa la disfrutas más. Todo ese tipo de cosas que damos por hecho empiezas a verlas simplemente de otra manera, de una mejor manera. Entonces, pues hoy quería dejarles algo de eso básicamente, que es mi sentir como todos los días. Y se los voy a resumir una vez más, ¿no? Es importante que las personas que viven cerca de personas con una situación crónica de salud traten de comprender el porqué de la forma de pensar y de sentir y muchas veces de actuar de sus familiares o seres queridos. Es importante que los dejen ser. Es importante que comprendan que si bien es cierto que esto es una batalla familiar muchas veces, o que muchas personas se pueden involucrar, el único que está luchando verdaderamente con esa situación es el enfermo, por ejemplo, ¿no? Es la persona que está pasando por esa situación adversa. Entonces es importante que comprendamos ese punto de vista muy específico, porque como les repito, la única persona que se enfrenta al bisturí llegado el momento eres tú, el enfermo crónico, o tu familiar, el enfermo crónico. Entonces es importante que veamos todo eso desde ese punto de vista, ¿no? También que aprendamos como de alguna forma abrazar la forma de sentir y de pensar de este paciente o de esta persona, porque eso nos va a ayudar a nosotros, los que no estemos enfermos, por ejemplo, a ver la vida desde su punto de vista y a disfrutar la vida de mejor manera. Les repito, cuando tienes una sentencia de muerte encima, simplemente ves la vida de otro color. Pues los dejo con eso, un pensamiento disperso,
pero a final de cuentas creo que muy válido para las personas que estamos viviendo en esta situación y para las personas que están de alguna forma apoyando la vida de personas en situaciones adversas, sobre todo de salud. Piénsenlo, medítenlo, díganme por favor qué piensan, regálenme sus comentarios. Pues muchas gracias una vez más, estuve con ustedes, yo soy su amigo Alfredo Castañeda. Me rehúso a vivir en una vida de mediocridad, no me doy por vencido jamás, no me rindo jamás y sigo luchando por mis sueños y para hacerlos realidad. El más importante de ellos, seguir con vida por lo menos un día más. Espero que ustedes estén haciendo lo mismo y disfrutando de su vida en el proceso. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos y nos escuchamos mañana.